Buenas noches chicos, bienvenidos a International News by Sebastián Játiva. Hoy vamos a hablar de una noticia que conmemora los 17 años de la masacre de Bojayá, Derecho Internacional Humanitario. Hechos del caso. Pasaron 17 años y unos meses desde la tragedia Bojayá, la cual es una masacre que se realizó bajo un gobierno encabezado por el entonces presidente Álvaro Uribe, que bajó los brazos y miró a otro lado cuando las alertas apuntaban a que algo terrible iba a suceder en aquel pueblo olvidado por el Estado colombiano que era Bojayá. Por un lado estaba el conflicto que libraba el Estado con la extinta guerrilla de las FARC, para entonces la más grande y organizada del país. Por otro, el paramilitarismo, el narcotráfico y luego la guerra entre las FARC y estos paramilitares. El 2 de mayo de 2002, 400 personas buscaron refugio en la iglesia San Pablo Apóstol, ante la inminencia del enfrentamiento. Y los paramilitares, viéndose superados, buscaron esconderse ahí y usar a las personas como escudos. La población les pidió que se fueran del lugar y no los usaran más como escudos humanos, pero estos no hicieron caso. Después de las 10 de la mañana, la guerrilla lanzó 4 cilindros bombas y uno de ellos estalló dentro de la iglesia, de la cual ni la estatua de Cristo, que luego se convirtió en el símbolo de la tragedia, se salvó. Como muchas personas, perdió sus piernas y brazos. 79 fueron las víctimas que murieron el 2 de mayo, entre ellos niños, mujeres y ancianos. El 3 de mayo de 2002, un día después de la masacre, los sobrevivientes fueron obligados a arrojar los restos sin vida de sus seres queridos en fosas comunes, por órdenes de la extinta guerrilla. En 2016, la comunidad pidió que los cuerpos fueran exhumados para identificarlos, y en 2017 comenzó este proceso que concluyó el 11 de noviembre de 2019, apoyado por el Comité de los Derechos de las Víctimas de Bojayá y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Marco teórico. El derecho internacional humanitario, para Juan Hernández Pastor, es el cuerpo de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario específicamente destinado a ser aplicable a razón humanitaria. El derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra, o que protege a las personas y a los bienes que pueden ser afectados, que se vieron afectados por este conflicto. Además, es una rama del derecho internacional público, lex specialis, cuya finalidad es proteger y garantizar la dignidad humana en el contexto de un conflicto armado latente. Lo que busca es un equilibrio entre el poder militar y la protección de las personas. Las normas que regulan el derecho internacional humanitario son los 4 convenios de Ginebra, el protocolo adicional 1, el protocolo adicional 2 y el artículo 3 común a los convenios de Ginebra. Es de real importancia enumerar los principios que tiene el derecho internacional humanitario. El de proporcionalidad, que debe existir en los conflictos de los medios empleados con el objetivo deseado, donde es necesario que éste no se exceda. El de distinción, que nos dice que se debe distinguir entre el objetivo o bienes militares y el objetivo o bienes civiles al momento de un ataque. El de precaución, en donde la norma obliga a los combatientes a la estrategia o táctica e inteligencia militar. Por último, pero no menos importante, el de humanidad, que nos dice que siempre se debe proteger la dignidad humana y que se debe reconocer a la persona como un fin en sí mismo y no como un medio para conseguir un fin. Ahora, el derecho internacional humanitario no se aplica en todo momento. Hay ciertos requisitos o ámbitos de aplicación en los que debe actuar. Los que a breves rasgos se pueden decir son los siguientes. Material, cuando se esté frente a un conflicto armado internacional o no internacional. Personal, cuando sean sujetos del derecho internacional público los que actúen en el conflicto armado. Espacial, que abarcaría todos aquellos lugares que pueden ser utilizados por las partes en un conflicto armado, para el planteamiento y puesta en práctica de las hostilidades. Temporal,
Determinación de la existencia de un conflicto armado, desde cuándo y hasta cuándo se aplica este derecho internacional humanitario. En el contexto que tratamos, es importante resaltar los diferentes conflictos armados que se pueden dar en relación a la calidad de los sujetos que se enfrentan, los cuales son los siguientes: los CAI, que son los conflictos armados internacionales, y los CANI, que son los conflictos armados no internacionales. Sobre los cuales haremos especial hincapié es en los CANIs, donde se enfrentan grupos de un mismo estado, que en efecto podrían ser luchas entre las propias fuerzas armadas por rebelión en su seno, o de estas contra grupos armados o grupos de población que se enfrentan entre sí. El silogismo. En el caso específicamente analizado, se habla de una iglesia y de civiles que se estaban escondiendo ahí, es decir, un objetivo y bienes civiles, no militares, por lo que nunca debió haber sido un espacio atacado. Es por esto que estos hechos se relacionan directamente con el derecho internacional humanitario, porque estamos hablando después de un largo análisis y lecturas políticas sobre si este es un conflicto armado o no. Queda claro que se encontraban en medio de un conflicto armado, debido a la disputa que existía entre las FARC y los paramilitares, que termina reflejando un conflicto armado no internacional, en el cual estos grupos armados irregulares tienen un nivel de organización muy alto, que incluso les ha permitido tener control territorial. Por lo anterior, el marco jurídico aplicable sería el artículo 3 común y el protocolo adicional segundo, normativas que regulan específicamente los conflictos armados no internacionales. Esto en relación a que se cumplen los requisitos para ser aplicados, ya que estamos frente a dos grupos no estatales que han alcanzado un nivel de organización y además poseen un control territorial. Me informan desde producción que tenemos una entrevista exclusiva con el Dr. Juan José Allen Castro, experto en Derecho Internacional Humanitario y exfuncionario de la Cruz Roja Internacional. Directamente porque estamos hablando ya tras un largo análisis y a veces también lecturas políticas de si es que esto es un conflicto armado o no. Creo que la decisión mayoritaria de la academia, de las organizaciones internacionales, incluso ya de los actores que están involucrados directamente, es que esto es un conflicto armado, por lo tanto la relación es directa. Sí, de hecho mencioné los dos que quizás han estado participando más activamente, que son el Comité Internacional de la Cruz Roja y Naciones Unidas. Ambos con el objetivo de preservar la vida y la dignidad humana de quienes sobre todo no participan del conflicto, pero también de quienes participan y por alguna razón han dejado de hacerlo, heridos, enfermos, personas detenidas también. Ambas organizaciones entonces se han esforzado por tratar de preservar la vida y la dignidad. ¿En qué sentido? En asistencia humanitaria, de entrega de medicinas, de alimentos, de reconstrucción de ciertas zonas, de establecimiento de albergues temporales también, incluso detalles ya más puntuales. El conflicto de Colombia es uno de los, por ejemplo, de las lecciones aprendidas que decía, uno de los casos de estudio para la entrega de cuerpos de un bando al otro. Entonces el Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, después de un enfrentamiento, trata justamente de que las bajas militares sean devueltas a su agrupación. Como pudimos evidenciar, los hechos corresponden a un conflicto armado no internacional, por lo que debió haberse sujetado a las normas de derecho internacional humanitario, lo que evidentemente no pasó, trayendo consigo la muerte de civiles y la destrucción de bienes y lugares que no debieron haber sido dañados. Queda claro que no se actuó bajo los principios del DIH, por lo que vale preguntarse, ¿quién es el responsable de estos terribles sucesos? En primer lugar, son responsables tanto el grupo de las FARC como los paramilitares, quienes participaron de operaciones bélicas en el seno de un poblado al que expusieron a grandes riesgos. Segundo, el Estado colombiano, por no preocuparse de prevenir este conflicto, así como de proteger y garantizar la vida de los civiles. Es necesario también determinar las medidas tomadas y es así donde Colombia decide resolver internamente, indemnizando a las familias que fueron dañadas y con el apoyo de la ONU entregar los restos identificados de las víctimas del atentado.
Como medidas de satisfacción se pidió disculpas públicas tanto de las FARC como de los paramilitares. Además, se debe considerar que debieron tomarse otras medidas de satisfacción por parte del Estado, como la garantía de no repetición o la implementación de políticas públicas para evitar sucesos como este. En conclusión, se puede inferir la existencia del conflicto armado no internacional, así como la necesidad del derecho internacional humanitario cuando esta clase de conflictos se da, para así precautelar la dignidad humana. Esto ha sido todo por esta ocasión. Nos veremos en un próximo flash informativo.